Cristianos hipócritas. Advertencia, si vas a ver este video, tienes que verlo hasta el final. Si no, cámbialo. Bye. El primer cristianito o cristianita que conocí en mi vida, en la universidad, sí. Chica nueva, todos los fines de semana, enamoradizo, bueno para él. Copete, como dirían aquí en Chile. Segundo encuentro, la novia del hermano de un ex. Ella era cristiana, la verdad hacía lo mismo que yo con mi ex. Nos llevó a la iglesia y me acuerdo que con mi ex bailábamos al son de sus alabanzas, ¿no? Y nos matamos de la risa, para que también, no voy a mentir. La única diferencia entre ella y yo era que siempre estaba orando. Y la cereza del pastel, para rematar, me acuerdo en casa de pastores con hija de pastores. O sea, entenderán por qué detestaba a los cristianos. ¡Ping! En ese momento tengo que reconocer que yo esperaba demasiado de estos cristianitos, pues eso no es de Dios, ¿o sí? O sea, ¿qué onda? Que yo no quería ni verles, pero en pintura. Para completar el cuento, mi hermana se hace cristianita. No, por Dios, que alguien me ayude. Hasta ahí, nada, pues obvio, cristianos hipócritas, total, según yo, ¿no? Y yo conocía de Dios, amaba a Dios, era una mujer de fe, pero así power. Era una fe heredada por mis padres, pero no tenía como una relación íntima o personal con Dios. Una vez alguien que me salió con unos versículos de la Biblia en alguna discusión, que le lancé la Biblia en la cabeza. Yo ya le pedí perdón a Dios por eso, pero en ese entonces, que me venga a decir algo de la Biblia. Sin querer queriendo, me enteré de esta infidelidad. Me acuerdo que me quedé fría, helada. Recuerdo que él me pidió perdón, cosa que hoy por hoy recién valoro. Primera vez que sentía como un puñal en la espalda. Ese era el momento en mi vida de un quiebre en mi autoestima, en mi amor propio. ¿Saben? En mi fe por la humanidad. Es como que entre mí pensaba, o sea, si una persona como él me puede llegar a hacer esto, si un cristianito me puede llegar a hacer esto, o sea, ¿qué me espero de los demás? Imagínate la tremenda responsabilidad y la carga que le puse encima. O sea, yo poniendo mis expectativas en un hombre común y corriente, imperfecto, con luchas, pero en ese momento yo no iba a verlo así. Obviamente, con un corazón roto y herido. Ese fue el inicio de varios capítulos de mi vida, llenos de una ira a veces descontrolada, tengo que reconocerlo. Tenía unos celos, era una lucha en mi mente que le dijo, que le hizo, que todo. Me sentí la usada, la tonta. Nunca más pude volver a verle a ese hombre como lo que quizás era, sino que solamente lo comencé a ver a través de ese filtro de inseguridad, de desconfianza, de traición, de mentira. El infierno mismo, porque el rey de la mentira ya sabemos quién es. Decidí yo perdonarle en mis fuerzas, pero en el fondo de mi corazón yo nunca le perdoné. Estos cristianos hipócritas, mojigatos, mi dedo ahí, boom, boom, boom. Ya Dios estaba desde ese momento queriendo ayudarme, queriendo sanarme. Coincidencialmente nos invitaron a un concierto cristiano y yo ni ahí. De verdad quise quebrantarme, pero obvio que no. ¿Cómo voy a llorar? Ahora entiendo que Dios estaba ahí. En medio de ese dolor, Él estaba ahí. Y yo ni siquiera pude ser capaz de verlo. Mi dolor era más grande. Y obviamente seguía buscando culpables. Nos hicimos mucho daño. Yo le hice mucho daño con mis palabras, con mis ofensas. Siempre tirándole la piedra, recordándole su debilidad, recordándole la falla, el error. Comencé un poco como a perseguirles, porque encima le daba esta connotación de que encima se suponía que dizque era cristiano, que era en un ambiente cristiano, entonces era como yo odiaba los cristianos. No me hablen de cristianos, por Dios, no me hablen. Pero mi hermana fue muy inteligente, oraba por mí y no me decía mayor cosa, pero un día ella tomó la decisión de regalarme un libro. La esposa que ora. Y así comenzaron como muchas diosidencias, gente, versículos, a hablarme así como yo les estoy hablando ahora. Mi amiga esta del colegio tenía como una reunión de mujeres, de amigas, donde obviamente conocían más de Dios. Honestamente, yo me iba por el cafecito, como para distraerme y pasar un rato entre amigas. Hasta que llegó el día en que ya no tuvieron que hablarme de él, sino que pude escucharlo y verle cara a cara a él. Salí
y estaba en mi mente y en mi corazón persiguiendo, apuntando, señalando, lanzando la piedra. Y en medio del camino se me presentó Jesús y me dijo: ¿por qué me persigues? Consciente o inconscientemente lo estaba haciendo. Él no me lo dijo de una manera como hiriente, agresiva o desafiante. Porque obvio, si estoy persiguiendo a sus hijos y a los suyos, es como si le estoy persiguiendo a él. Me lo dijo como con tanto amor, con tanta dulzura, que fue inevitable quebrantarme. ¿Por qué me persigues? Más fácil era mirar a los otros para no verme a mí. Y cuando Jesús me permitió verme a mí misma, me di cuenta que era igual o peor. Igual había errado y me había equivocado como ellos o más. ¿Por qué me persigues? Pero esto no se trata de ellos, esto se trata de mí. Y desde ahí entendí que la relación con Cristo no tiene intermediarios. Es vis a vis, es entre Él y yo. Pero no, falta más de la historia, ustedes no tienen ni idea. Es una lucha diaria, es una lucha que hasta el día de hoy, en la actualidad, me persigue. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Y yo persigo, mi mente se quiere desviar y volver a esa misma condición de juzgar, de criticar a otros, a esos mismos cristianos, pero aún igual Dios y Jesucristo se encargan de recordarme el camino, de recordarme la dirección. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita. Entendí que Dios no tiene niveles de pecado, que las iglesias no está llena de perfectos, sino que por el contrario, que Jesús vino no por los justos, sino por los pecadores, y que Él no está en la búsqueda de pecaste, tú pecaste. No, por el contrario, Él está queriendo llegar a sanarnos, a darnos vida, a perdonarnos, a liberarnos de esos pecados. Me di cuenta que yo también necesitaba a Jesús, que yo también necesitaba ser sanada, liberada de esos pecados de dolor, de falta de perdón, de ira. Yo sola no podía perdonar, necesitaba algo sobrenatural. Tú, la víctima, pobrecita. En realidad fuimos dos víctimas. Ninguno ganó en ese entonces. Tuvimos que perder para después en Cristo ganar. En el mismo lugar donde fuiste dañada, donde fuiste quebrantada y donde yo también fui, es en el mismo lugar donde Dios le encanta manifestarse. Y ahí, esos mismos cristianos que en su momento me dañaron, fueron los mismos cristianos que años más tarde me llevaron a los pies de Cristo, a conocer el amor verdadero, a conocer la libertad, el perdón, la sanidad, y salí de la religiosidad en la que yo estaba para vivir una relación intensa y duradera con Dios a través de Jesucristo. Los mismos que fueron usados para muerte, hoy fueron usados para vida. Las condiciones o las vivencias no necesariamente van a cambiar, de hecho a veces se repiten, pero la diferencia es que uno cambió. He encontrado cosas dentro y fuera de la iglesia que realmente me asombran, y cuando se quiere levantar ese sentido de juzgamiento y de crítica, es como que Dios me regresa al centro. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzgan se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Porque yo no soy demasiado distinta. También hasta el día de hoy fallo, me equivoco, peco. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Más que ver los errores en los demás, de reconocer nuestros errores, y es la hora de arrepentirnos, de ir al lugar correcto, de ser libres, de no dejar que la culpa nos invada y ser perdonados en Cristo Jesús. Es el único que perdona, que sana, que libera y que está ahí para nosotros. Van a seguir las luchas, van a seguir las ganas de criticar y de juzgar, pero acuérdate lo que Dios me dijo: si permito que tú veas lo peor de esos cristianos, lo peor de esos pastores, lo peor de esos amigos, de esa gente o de esa otra gente, no es para que tú juzgues, es para que tú tengas la opción de elegir qué clase de persona, qué clase de cristiano vas